¿Cuál es el estado de la Administración de Justicia en Segovia? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Segovia. Al inicio del año se encontraban en trámite en los diferentes órganos judiciales de Segovia un total de 5.782 asuntos, ingresando 15.704 y resolviéndose 15.614. Estas serían las cifras del trabajo con que cuentan aproximadamente los juzgados segovianos, dispersos, por cierto, por varios puntos de la capital, lo que ocasiona un problema acuciante, aunque ya se ha anunciado la licitación de las obras para continuar el nuevo edificio con un horizonte de finalización de 2 años. De los asuntos se desprende que se han ido superando las consecuencias de la crisis económica y financiera, pero sin embargo se ha observado un gran incremento en las reclamaciones civiles relativas al derecho de consumo en relación con la contratación bancaria. De estos y otros temas relacionados con la justicia en Segovia hablamos hoy, pero antes vamos a poner el foco en el reportaje realizado por nuestro compañero Daniel Martín. La creación de un juzgado de lo penal número 2, la especialización de un juzgado en materia de derecho de familia y una plaza de magistrado en la audiencia eran las principales demandas del presidente de la Audiencia de Segovia, Ignacio Pando, en la memoria del 2018 que se presentaba en el mes de febrero. Entre ellas señalaba también la dispersión de sedes un año después. La situación es la misma, aunque el 30 de mayo de 2020 entrará en funcionamiento el juzgado de lo penal número 2 de Segovia. Estará ubicado en la calle Fernán González, donde actualmente está el número 1 de lo penal y el juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Segovia. Este último irá al edificio de la audiencia, teniendo que adaptarse en este espacio la vivienda del anterior fiscal jefe. Precisamente este 2019 también nos deja la jubilación de Antonio Silva después de 18 años al frente del Ministerio Público. Su plaza sigue vacante al no haber todavía gobierno a nivel nacional. Las obras del Palacio de Justicia tampoco han sufrido modificaciones en los últimos meses. Paralizadas desde agosto de 2018, la licitación de los trabajos está próxima a su adjudicación. Enero podría ser el mes clave para retomar las obras. Lo que está claro es que tendrán un presupuesto 2 millones mayor que la adjudicación del 2015. Esta nueva licitación tiene un valor estimado de 10.609.237 euros. Si contamos el IVA, 12 millones de euros. El plazo de las obras se fija en 20 meses. De este tema hablaba hace unos días el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. Con la ciudad de la judicial de Segovia pasa 3/4 de lo mismo, aunque en este caso no ha sido una decisión arbitraria e incomprensible, sino un cúmulo de mala suerte. Se principió a edificar con un presupuesto diferido en 6 años, que para una obra de esa magnitud. Por su parte, el presidente de la audiencia, Ignacio Pando, también reclamaba la especialización de un juzgado en materia de familia y una plaza de magistrado en la audiencia, también mejoras en el sistema de videoconferencias. El propio Pando era reelegido de nuevo como presidente de esta audiencia. Un 2019 marcado por el juicio de las prejubilaciones contra los exdirectivos de Caja Segovia. 7 intensas sesiones que terminaban con la absolución de todos ellos al ser juzgados por delitos de apropiación indebida y administración desleal. La memoria de la Fiscalía Provincial alerta de un repunte de la delincuencia por la cercanía a Madrid y Valladolid. 4.921 investigaciones se iniciaron el año pasado, muchas de ellas por delitos de lesiones tras riñas, siendo más de 2.380. La formación es clave en esta materia y desde la audiencia han celebrado jornadas Educar en Justicia con estudiantes. También se han formado los abogados ante la realidad cambiante. Precisamente los abogados correspondientes al turno de oficio han reclamado pagos pendientes meses atrás. Ahora la situación está normalizada. Los sindicatos sí han pedido a pie de calle en este 2019 la equiparación salarial con la media de otras comunidades autónomas donde la justicia es una competencia transferida al gobierno regional. Hasta aquí los datos y ahora la presentación de los invitados. Están con nosotros el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, don Ignacio Pando Echevarría. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y el presidente del Colegio de Abogados, don Julián San Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Por estar con nosotros y, como siempre, como todos los miércoles, nuestro compañero, director de la 8, director del día, Juanjo Fernández. Buenas noches. Aurelio Martín, muy buenas noches, ¿cómo estás? Después del puente, fenomenal. Pues has descansado, ¿no? Me imagino, después de
Siempre hay tiempo para trabajar. En ello estamos. Acabamos de ver al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde en la introducción de la memoria del año 2018 dice exactamente que, en unas palabras de introducción sobre cómo ha funcionado la justicia, con eficacia en la resolución de los conflictos y calidad en las miles de resoluciones judiciales dictadas por los diferentes jueces y magistrados. Quiere decir que esto va como la seda, presidente. Ya quisiéramos que fuese como la seda. No, va bien. Yo creo que en Castilla y León en general la justicia funciona relativamente bien, con sus más y sus menos. Y en Segovia particularmente funciona, yo creo que a un nivel incluso mejor que en muchos otros sitios de Castilla y León. Con lo cual, en ese sentido, estamos bien. En cuanto a la calidad de las resoluciones, yo pienso que los jueces realizamos una labor en general buena en cuanto a la resolución, pero claro, sobre esa materia quizá más cualificado que yo para opinar pueda ser el decano del colegio del Colegio de Abogados, que son los que sufren nuestras resoluciones todos los días. Lo que sí que se desprende es que los asuntos vinculados con la crisis han descendido y bueno, pues continúan los de las hipotecas, con los bancos. Sí, vamos a ver, lo que era de la crisis que se manifestó sobre todo pues, en el juzgado de lo social, en el juzgado de lo mercantil, con concursos de empresas y demás, eso se ha ido solventando. Las estadísticas nos dicen que actualmente tanto el juzgado de lo social como el juzgado de lo mercantil han recuperado unos niveles de cierta normalidad. Sin embargo, en materia de contratos de bancarios, hipotecas, cláusulas suelo, cláusulas de gasto, todo esto ha aumentado muchísimo, ha sido una avalancha. Y si bien en primera instancia, o sea, en los juzgados de primera instancia ya se está solucionando, ya va disminuyendo la carga de trabajo que había, ahora el problema lo tenemos en la audiencia, porque claro, los recursos de apelación contra esas resoluciones pues ahora nos llegan al nivel superior. Y ahí estamos, luchando con ello, pero sí, hay que reconocer que... Luego analizamos en profundidad ese aumento de las causas civiles, pero ante todo, primero, darle la enhorabuena al presidente de la audiencia por su reelección. Y me ha sorprendido lo optimista que ha sido en su primera intervención sobre el buen funcionamiento de la justicia en Segovia, lo cual yo creo es para congratularse. Pero digo que me ha sorprendido porque en octubre de 2018 le tuvimos también de invitado en esta misma mesa y el diagnóstico que nos hizo de la Administración de Justicia a mí me sorprendió. No para lo bueno, sino para lo contrario. Fue bastante, yo creo que apocalíptico, sobre todo por falta de medios y de recursos humanos, técnicos, sí. Dispersión de sedes judiciales, que hablaremos largo y tendido, me imagino que también en este rato, en este debate. ¿Ha cambiado, ha mejorado algo desde 2018 hasta 2019? Son dos cuestiones distintas. Por una parte, de lo que he hablado ahora es efectivamente de cómo funciona a nivel de dictado de resoluciones, de trabajo y de la calidad o del trabajo que se saca de las sentencias y de los autos que hacen los jueces, que eso sí influye el estado de los medios, pero no es definitivo. Al final cuenta la calidad y la dedicación que se tenga. En cuanto a la situación de los medios materiales, evidentemente, en cuanto a edificios, inmuebles, como se ha dicho en el reportaje, estamos en la misma situación en la que estábamos. Y en materia tecnológica, en materia de avances, pues en ese sentido seguimos con carencias, pero lo cierto es que efectivamente el Ministerio, los sistemas, las aplicaciones que nos ha dado para trabajar sobre los expedientes digitales, evidentemente van mejorando, poco a poco, pero sí. Lo he descrito como apocalíptico, a lo mejor me he excedido en el adjetivo, pero sí que de lo que nos contó hace un año subyacía que era casi un milagro la Administración de Justicia en Segovia. En aquella mesa no estaba el señor Sanz, el decano del Colegio de Abogados. Cuéntanos cómo ve desde la posición de los abogados la situación de la justicia en Segovia. Bien, yo creo que en comparación con con las provincias y de Castilla y León, yo creo, y ahí sí que tengo que darle la razón al presidente, de que la justicia es aceptable. Sin embargo, yo quiero reivindicar, y soy un poco más crítico, lógicamente, ¿en qué sentido? En que es cierto que hay juzgados
que tienen una rapidez, bien por medios materiales, medios humanos, etcétera, etcétera, y hay otros más lentos. De alguna manera, el número de expedientes que se tramitan son importantes y están los juzgados ya cada vez más especializados, eso es cierto, pero también, y aprovecho que se lo he dicho en varias ocasiones, hay que pues animar a esos órganos judiciales que van más retrasados, que terminan en unos tiempos más prolongados por la admisión de demandas, de asuntos y tal, darnos un impulso que muchas veces a lo mejor tampoco la culpa la tiene ni el juez, ni el letrado, ni el JAD, ni el letrado de la Administración de Justicia, sino que tampoco hay medios materiales, funcionariado mucho precario, porque no hay titulares, porque están constantemente renovándose, y claro, cuando llegas a un sitio pues tienes que por lo menos pasar un cierto tiempo para ir conociendo los asuntos, pero bueno, todo eso de alguna manera pues hay que darle un impulso, y creo que el representante de la justicia en Segovia es el que más adecuado para dar ese impulso pues a los órganos judiciales, con independencia de la dispersidad. Bueno, pues efectivamente los juzgados están como están. Ojalá dentro de 2 años tengamos ya una sede judicial donde estemos todos englobados, pero bueno, ahora estamos como estamos. De todas las maneras, poco ha cambiado en la memoria en relación a los principales problemas, desde la seguridad, la dispersión. Sí que ha cambiado, por ejemplo, que ha mejorado la situación en el juzgado de Sepúlveda, he podido leer, y que han descendido también el número de casos penales. Vamos a ver, las dos piedras más grandes, por así decirlo, que tenía la Administración de Justicia en Segovia en el juzgado de lo penal, que estaba en una situación hace 3 años de colapso prácticamente, y el juzgado de Sepúlveda, que tenía problemas distintos de los juzgados de lo penal, pero derivados de la falta de personal interino, falta de experiencia, que causaba un retraso también muy importante. Esos dos aspectos yo creo que se han solucionado. Es decir, en Sepúlveda es cierto que la juez que ha estado trabajando ahí durante 3 años, creo que ha sido, se ha concursado, se ha ido, y ahora veremos a ver quien llegue a continuación, pero ha realizado un gran trabajo y ha conseguido, yo creo, que Sepúlveda realmente ponerlo en la misma situación en la que están los otros juzgados de la provincia. Y en cuanto al juzgado de lo penal, el juez de lo penal que vino nuevo y la creación de un refuerzo en forma de otro juzgado que funcionase en paralelo a él, yo creo que ha sido el impulso que ha conseguido que un juzgado que estaba prácticamente casi desahuciado hayan conseguido ponerlo al día, y con la continuación del próximo juzgado de lo penal número 2, pues posiblemente el aspecto de la justicia, de los delitos penales de menor gravedad, que son los que juzgan los juzgados de lo penal, se verá solucionado en Segovia durante mucho tiempo. ¿Se mantendrá este BIS también? No. Cuando se cree, la previsión es que cuando se cree el nuevo juzgado de lo penal desaparecerá el refuerzo, claro. ¿Mantiene la estructura del penal BIS? Pregunto. No, son cuestiones administrativas, es decir, en realidad es un refuerzo, son funcionarios de refuerzo lo que hay, no hay un juzgado independiente en sí mismo. Entonces se renovará todos los que haya, y posiblemente si se hacen las obras que hay que hacer de acondicionamiento, pues incluso cambiarán las instalaciones también, pero posiblemente a la hora de repartir el trabajo, pues claro, la carga de trabajo que está llevando ahora el juzgado BIS, lo lógico será que lo asuma el nuevo juzgado de lo penal. Decía el señor Sanz que hay una serie de órganos judiciales que necesitan un empujón, y que se lo ha dicho el presidente de la audiencia en otras ocasiones. ¿Puede definirnos un poco más qué órganos son esos que necesitan ese empujón y cómo lo recibe el señor Pando? Bueno, lo conoce, porque lo hemos comentado. Bueno, pues demandas civiles que se presentan, y hay juzgados que efectivamente rápidamente se incoan el expediente, y hay otros juzgados que las tienen allí y que tardan más, y que en lugar de incoarlos a los 2-3 días, pues a lo mejor tardan 20 días en incoarlos. Bueno, pues todo es un poco de retraso. Es decir, es que
son tantos factores desde mi punto de vista, que es lo que dice, pues la precariedad de muchas veces, que son funcionarios contratados, interinos, que no son titulares, que vienen nuevos, que no conocen, que tienen que haber una puesta a disposición, una marcha para conocer esos asuntos, y algunas veces eso se hace que se retrasen por los expedientes, porque como todo se va retrasando y al final te crean. Eso no significa tampoco que, eso puede dar lugar a que los juicios se dilaten más en el tiempo, por varias razones, porque se incoan después, las notificaciones, los exhortos a mandar a otros juzgados para emplazamientos, etcétera, etcétera. Pues se retrasa un poco todo, ¿no? Pero como he dicho al principio, y yo así lo considero, creo que en Segovia estamos aceptablemente bien con la justicia, tanto en tiempos. Esto lógicamente a lo mejor se lo preguntamos a un justiciable y nos dice que no, que tarda muchísimo en resolverse su asunto, y a lo mejor es verdad, por 50.000 problemas que puedan surgir dentro de la tramitación de un expediente, pero en términos generales yo creo que es aceptable. Si lo comparamos con otros juzgados pues de la región o de las cercanías de Segovia. Centrámonos hablábamos al principio del incremento de asuntos civiles, sobre todo en materia de derechos al consumidor con contrataciones bancarias. Por ejemplo, cláusula suelo, lo asumió, se derivó todos los asuntos, creo, si no me equivoco, al juzgado de primera instancia. Número uno. ¿Eso qué provocó? Porque la memoria del señor Pando, que mandaba el TSJ, sí que eso evidenció las disfunciones que conllevaban pues que hubiese juzgados especializados a nivel provincial cuando no existe una jurisdicción única en la provincia. Esa es la cuestión que se ha planteado. Es decir, la decisión de crear juzgados especializados para resolver estos contratos, estas demandas, fue una decisión tomada a nivel nacional por el Consejo General del Poder Judicial. En Castilla y León, desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, se informó en contra. Se consideró que los juzgados de Castilla y León, de las provincias de Castilla y León, no necesitaban realmente esta especialización por las disfunciones precisamente que podrían causar. Pero como una decisión tomada a nivel nacional, pues hubo que adoptarla, y de hecho no hubo juzgados o jueces voluntarios para esta materia, sino que hubo que prácticamente que nombrarlos casi manu militari. Pero entonces el problema que da lugar esto es que, claro, como todos los asuntos de estos contratos, que son muchos, en todos los juzgados de la provincia, se acumulan en el juzgado número 1 de Segovia, y la jurisdicción del juzgado número 1 es solo el partido judicial de Segovia, no la provincia de Segovia. Eso implica que los juzgados de los pueblos, digámoslo así, se ven descargados de trabajo, que a su vez se cargan en el juzgado número 1, que se tiene que descargar del trabajo ordinario que tiene, dándoselo a los demás de la capital, con lo cual los juzgados de la capital, que son los que más trabajo ya tienen de por sí, encima se sobrecargan con el trabajo del que se van liberando los juzgados de los pueblos, y causa mayores disfunciones en la carga de trabajo de unos y otros. Y ese es un problema que hay que resolver. Es decir, ¿sigue vigente y latente el problema? Es decir, porque al final explotaron las cláusulas suelo y otro tipo de cláusulas bancarias en 2017, 2018 es cuando más demandas hubo. ¿Sigue existiendo todavía ese problema? Esto es una opinión personal, y yo no sé si el decano me corregirá o no me corregirá, porque eso también yo creo que les afecta a ellos. Pero a mí me da la sensación de que este tipo de demandas masivas sobre cuestiones de consumo han llegado para quedarse. Es decir, es una forma de contratación que da lugar a muchos claroscuros, a muchas cuestiones, y que puede presentar mucha litigiosidad. Entonces, yo creo que evidentemente esto de los contratos bancarios, de las hipotecas, posiblemente ya está llegando a su final por agotamiento, porque ya prácticamente se ha revisado todo y hay una jurisprudencia sobre cada una de las cosas. Ya entra en vigor este verano una nueva ley hipotecaria, que claro, yo creo que... Pero claro, igual que esto, pues podrá empezar me puede imaginar, contratos de transporte, vehículos, viajes. Es decir, hay multitud de factores que afectan al consumidor que pueden verse también en cuestiones estas de cláusulas abusivas y de esta materia, con lo cual es una cuestión que quizá yo soy pesimista, o creo que no basta con la decisión de decir vamos a especializar un juzgado para esto, sino que a nivel no ya de
de Castilla y León, ni de Segovia, ni nacional, sino a nivel legislativo, debería empezar a preverse soluciones para este tipo de demandas masivas. Lo que sí que traían los abogados reivindicativos es el problema o lo que viene derivado del turno de oficio. Están ustedes casi a punto de echarse a la calle con la Administración de Justicia, me refiero con el Ministerio de Justicia, más concretamente, porque bueno, hay unas situaciones que parece ser que no son admisibles, como que a ustedes incluso les pueden cargar el oficio sin cobrar nada absolutamente si se demuestra que el defendido pues tenía recursos para... Sí. No. Estamos en un momento, y además hoy concretamente, estamos en una lucha con el Ministerio precisamente por reivindicar, pero ya no reivindicar incluso una subida de los módulos, etcétera, etcétera, sino que nos paguen por lo menos lo que trabajamos, Y efectivamente tenemos problemas y bueno, hay colectivos dentro de la abogacía, porque todo en un colectivo tan importante, donde somos 150.000 abogados en España, pues hay sus más y sus menos y sus problemas de todo tipo. Pero es un tema, porque es curioso, porque hay que, para entenderlo un poco, tenemos que decir que lógicamente las funciones del Ministerio de Justicia como tales están traspasadas a las comunidades autónomas. Entonces quedamos los pobrecitos, como yo los llamo, que somos los que denominamos zona ministerio, que son aquellas comunidades que no tienen transferidas las competencias de justicia y que tenemos que vernos con el Ministerio de Justicia. Entonces somos en total 23 colegios, que es Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta, Melilla, bueno, ahí somos 23 colegios, y Madrid en cuanto a órganos centrales, no en cuanto a las audiencias, hasta las audiencias, sino es los juzgados centrales y el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, pues hay una modalidad, y se han sacado desde el Ministerio una modalidad que no terminamos de entender, y es que nos están excluyendo del pago de los turnos de oficio a aquellas designaciones que se hacen porque lo requiere el juez a los colegios de abogados, que se le nombre un abogado, pues para la defensa de las personas jurídicas. Es cierto que entró la ley, la reforma penal del año 15 de personas jurídicas. La ley y el reglamento es anterior a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, con lo cual es imposible que estuviesen legislados. Pero hombre, nosotros estamos diciendo lo mismo. Si un juez nos requiere para que nombremos un abogado, lógicamente tendrán que pagarnos el ministerio, porque si le desobedecemos al juez, al decano, que es el responsable, porque está configurado que el turno de oficio le coordine desde los colegios de abogados. Luego hay bueno, pues el servicio central, que está en las subdelegaciones del gobierno, donde está presidido por un funcionario, el abogado del Estado, el decano o personas que delegue el colegio de abogados, y decano o persona que delegue el colegio de procuradores. Pero no nos pagan porque dice que como eso no está regulado, que no nos quieren pagar. Hay dentro de la infraestructura otro tema que es sumamente curioso, es nosotros estamos, el Colegio de Abogados, encargados lógicamente de tramitar el expediente completo de justicia gratuita y presentarle en las subdelegaciones del gobierno. Bueno, pues tampoco nos quieren pagar todos aquellos expedientes que tramitamos que no se obtiene justicia gratuita. Claro, oiga, si nosotros el trabajo le hacemos, luego llega un momento en que se dice se tiene o no se tiene, pero ya no depende del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados ha hecho su trabajo. ¿Por qué no va usted a excluir de esos pagos? No nos pagan, por ejemplo, las designaciones que nos hacen desde los juzgados, también a requerimiento judicial para las personas físicas. Otra cosa que no entendemos. Pero claro, vamos a ver, si nosotros estamos trabajando y luego hay personas que efectivamente, porque no han querido nombrar abogados de confianza, y el juez nos ha requerido para que le nombremos del turno de oficio, porque hay que diferenciar lo que es
el turno de oficio de la justicia gratuita. Nosotros atendemos al turno de oficio. Luego, las personas que dentro de ese turno de oficio, una persona puede tener o no tener derecho a justicia gratuita, pero nosotros lo estamos haciendo porque el juez nos lo requiere. Entonces, que luego tengan justicia o no justicia gratuita no depende de nosotros el trabajo que hacemos. Entonces, mire usted, como el otro, hace unos días, le proponíamos al Ministerio, nosotros realizamos el trabajo, luego ustedes, a los señores que no tienen derecho a justicia gratuita, reclamen ustedes como Ministerio, pero no a nosotros. Decano, ¿eso está afectando al número de colegiados que se apuntan al turno de oficio? Pues, hombre, de todo, porque lógicamente nadie quiere trabajar gratis. Lógicamente en Segovia la incidencia es mínima, pero bueno, también hay voces discrepantes. Por ejemplo, yo convoqué a una asamblea el viernes a la 1 de la tarde, el viernes pasado, en el colegio para explicar todo esto. Y bueno, pues como todo, nos juntamos, no sé, al pie de unos 50, 60, y que había voces discrepantes de todos los sitios y de todos los signos. Claro, es lógico. ¿Quién es el trabajador que realiza un trabajo y que no cobra? O que te piensas que le vas a cobrar porque cuando se le designa a un abogado el turno de oficio no sabe si ese señor va a tener justicia gratuita o no. Y sin embargo, bueno, pues no nos quieren pagar. Escuchada la reivindicación, vamos unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. Continuamos hablando de la Administración de Justicia con el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, don Ignacio Pando, con el decano del Colegio de Abogados, don Julián Sanz. Estamos en un tiempo, en una época, acabando el año, casi de cartas a los Reyes Magos. En la memoria del año 2018 vemos la lista de necesidades. Se ha cubierto el juzgado de lo penal número 2, ya esta necesidad está, pues es inminente la puesta en marcha. La cuarta plaza de magistrado también para la Audiencia Provincial se solicita, vamos a ver qué ocurre con ello. La especialización de un juzgado en materia de derecho de familia, y luego la piedra de toque, que es el edificio de los juzgados paralizado por la entrada en un concurso de acreedores de la anterior empresa. Ayer nos decía la delegada del Gobierno que se había adjudicado ya a una unión temporal de empresas la continuidad de esa obra. Edificios dispersos que a ver si de una vez se pueden ya unir en este nuevo Palacio de Justicia, donde los abogados puedan tener una habitación para colocarse la toga al menos, o para que no se puedan desgraciadamente juntar casi físicamente en los pasillos víctima y acusado. Bueno, ¿cómo están estas necesidades y cómo vamos encauzándolas, presidente? Vamos a ver, en cuanto al juzgado de lo penal, el número 2 ya se creará, en principio su creación está prevista para el 30 de mayo. El problema que hay es el de las obras. Es necesario hacer obras en el Palacio de Justicia para sacar el juzgado de primera instancia de instrucción número 6, como decía el reportaje al comienzo, para llevarlo al viejo edificio y poder poner ahí los dos juzgados de lo penal. Eso veremos cómo termina, y entre tanto pues a ver si da tiempo a realizar las obras, porque deberían haber empezado en noviembre. Siguiendo con necesidades materiales, en cuanto al edificio, yo creo que hay que puntualizar que realmente la adjudicación no está todavía hecha. Todavía faltan los trámites de que se aporten los documentos necesarios para poder determinar si cumplen las condiciones para poder ser adjudicado. Pero según me han confirmado desde el Ministerio de Justicia, está en esa última fase y el plazo sería de 20 meses. Si pudiesen empezar, pues imagino que hacia febrero o por ahí, pues calculemos que para el año 2021 pudiésemos tener de regalo de Reyes un edificio nuevo. No lo sé. El día José Concepción le veíamos en el vídeo del municipio, el presidente del TSJ de Castilla y León, que ha sido cosa de mala suerte. ¿Así lo cree también?
presidente de la Audiencia? Sí, bueno, yo creo que me ha copiado lo que yo he dicho al respecto más de una ocasión. No, es que es así. Es decir, el proyecto estuvo parado mucho tiempo por la crisis. Eso no es mala suerte, eso es lo que sucedió. Pero posteriormente se atribuyó a una empresa, a Isolus Corsan, y esta empresa entró en concurso de acreedores. Otra empresa que estaba subcontratada por ellas asume la obra y también entra en concurso de acreedores. Es decir, mala suerte, pues a lo mejor había que revisar más las condiciones financieras de las empresas que asumen contratación pública, no lo sé. En esta licitación solo ha habido ahora una unión temporal de empresas que se ha presentado para hacer lo que resta de obras, que es casi grosso. Pues sí, eso es lo que dijo la delegada ayer. Se ha presentado. Si cumple las condiciones y los requerimientos, me imagino que será la que se designe y la que lleve adelante la obra. Desde luego va a ser más exigente la obra, porque claro, de un plazo de 55 meses, reducirlo a un plazo de 20 meses la obra como se pretende ahora, pues yo creo que va a implicar un trabajo adicional, pero si lo han calculado así será porque se puede llevar a efecto. Yo creo que es un edificio, tampoco es una cuestión que pueda llevar tanto tiempo. Lo importante es que una vez que se licite, una vez que se empiecen las obras, evidentemente haya una continuidad en los presupuestos para llevarlo a cabo y que no haya ninguna otra incidencia. Todavía nos aparecerá un yacimiento arqueológico o algo en los cimientos, espero que no. Esperemos que haya sobre todo presupuestos generales del Estado en algún momento, ¿no? Sobre todo, ese es el primer paso. Hemos tratado de puntillas casi el problema de la dispersión judicial de sedes en Segovia. Sí. ¿Cómo afecta en el día a día de sus compañeros colegiados esta dispersión judicial y cómo dentro de 2 años o 20 meses o 20 y tantos meses cuando empiecen las obras, cómo afectará tener todas las sedes judiciales concentradas en un mismo edificio? Bueno, yo creo que Segovia, por ser Segovia y porque es verdad que las sedes están dispersas por la ciudad, pero yo creo que tampoco tenemos una gran influencia a la hora, digo a los profesionales, por 2 razones. Primero, porque tampoco están tan alejadas unas de otras, y segundo, porque yo creo que en términos generales nos llevamos bien. Y digo nos llevamos bien porque si uno tiene un juicio en el juzgado número 5 y tiene algo en los otros juzgados de la calle San Agustín, pues oye, que tengo un juicio, esperarme un poco, y se espera, es decir, que no hay ningún problema. Que duda cabe de que lo bueno sería tenerlo todo en la misma sede, que es a lo que se va. Y según yo tengo entendido, sobre todo leído por prensa, bueno, pues en Segovia hay los juzgados que hay, las previsiones es para más juzgados, con lo cual entiendo que no tendremos problemas de tener una sala de togas, de tener una sala para podernos entrevistar con los clientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no sé si el presidente conocerá, yo todavía los planos de verdad que no los conozco. Y a lo mejor él sí, pero yo no, para poder formalizar, no sé cómo va a ser, porque lo que hemos visto allí es una estructura que vamos a ver ahora si esa estructura también vale o no vale. Es decir, que solo tendrán que decir los técnicos a la hora de poder seguir las obras. Bueno, inconvenientes los hay, pero bueno, tampoco son insalvables, va a decir que se pueden salvar. No lleva mucho tiempo, se podrá reforzar, posiblemente pueda servir. Lo que no era lógico tampoco es que es una obra a 6 años y era demasiado el plazo. Sí, desde luego parecía que era demasiado largo para el volumen de obra que se iba a realizar. Hay que tener en cuenta que la audiencia provincial en principio no va a ir allí, va a seguir en San Agustín y entonces va a ser solamente para los juzgados. Pero añadiendo a lo que decía el decano, a mí me parece que la unificación de las sedes supone además otra ventaja añadida y que es la que podría superar alguna de las cuestiones que ha manifestado con tanta mano izquierda acerca de que hay unos juzgados que van más rápido que los otros, y sería precisamente que el hecho de unificar las sedes nos permitiría incluso crear una oficina judicial común, de tal forma que estos problemas que muchas veces tienen su origen en que como las plantillas de los juzgados individuales que hay
de los 6 juzgados de primera instancia y instrucción son pequeñas, son pocos funcionarios. El momento en que falta uno, se nota mucho la falta de ese uno, y si ese uno tiene experiencia, pues se nota muchísimo más. Sin embargo, la ventaja que tendría una oficina común, como se están implantando en otros lugares, bien dimensionada, claro está, es que precisamente estas situaciones serían contempladas en equipos, se trabajaría en equipos y podría permitir solventar estos problemas puntuales que se pudieran solucionar. Yo espero que fuese para que todos los juzgados fuesen a un ritmo más rápido y no para que todos fuesen a un ritmo más lento. Claro. Nuestro compañero Aurelio Martín publicó recientemente en el periódico El Día de Segovia que en los próximos meses, creo que era enero o febrero, se celebrará un juicio en Segovia, macrojuicio, con más de 50 encausados, que al final se ha tenido que solicitar que la vista se celebre en la sede del INS. En ese edificio, que no sé, como dice el señor Sanz, conoce los planos, ¿habría espacio suficiente, me imagino, para acoger un juicio de esas características? Pues si yo conociese los planos le podría decir, pero es que yo tampoco conozco los planos. Es decir, el único que creo que ha conocido los planos fue el anterior presidente. Allá cuando se hizo el proyecto, pues en el año 2010, yo he pedido reiteradamente que si me podían aportar una copia. Tampoco la quiero para nada especial, por lo menos para ver la ubicación y se podían añadir algunas cuestiones o podíamos hacer alguna aportación que luego podrán aceptarla o no, pero por lo menos antes de hacer las paredes pues siempre se puede aceptar algo. Siempre hemos reclamado, la verdad es que en ese sentido consideramos que es esencial que haya una sala por lo menos para abogados, para que los abogados puedan estar allí, para que puedan hablar entre ellos en un asunto sin tener que estar con el cliente, con los clientes delante, que se quiera o no, pues claro, no queda bien, que puedan incluso estar esperando mientras llega a su juicio sin tener que estar recorriendo pasillo arriba, pasillo abajo. Es decir, hay cosas que son de la propia dignidad de la Administración de Justicia y de la dignidad de la profesión de los profesionales que están interviniendo. Y que antes eran cuestiones que existían en los edificios de los palacios de justicia, pero que claro, con la concentración de las sedes, el aumento del número de órganos judiciales, el buscar espacio por donde sea, se ha ido reduciendo, igual que las salas de testigos. Es decir, antes siempre había habitaciones donde los testigos podían esperar sin tener que estar al lado del acusado, sin tener que estar todos juntos. Eso también ha desaparecido. Son cuestiones que yo creo que en el nuevo edificio sí que se preverán. En su memoria es muy crítico con la escasa funcionalidad del edificio que alberga la Audiencia Provincial. Incluso dice, en sedes diferentes al conocido como Palacio de Justicia, y entre comillas ese Palacio de Justicia yo no sé si con segunda intención o no. Cuando se trasladen todas las sedes al nuevo edificio, ¿cómo quedará la audiencia? ¿Quedará más espacio? Pues ese es el gran dilema, porque todavía... Porque, por ejemplo, las obras de Penal 2 que se van a hacer ahora, ¿tendrán sentido en el futuro? No. Francamente, yo sí tengo que dar... Claro, es una opinión personal, pero evidentemente no. Si se que serían en la casa del fiscal. Sí, esa casa se ha suprimido ya, y de la casa de la presidencia de la audiencia, en esa pues se van a suprimir 2 habitaciones o 3 habitaciones para ampliar el espacio. O sea, vamos a cometer una obra, un gasto, en teoría, para poco tiempo. Sí, es una cuestión que yo se lo planteé al arquitecto del ministerio cuando vino, pero es necesaria. Sí, porque son oficinas judiciales. No sé, claro, evidentemente si hay que alquilar un local y pagar una reforma del local, pues a lo mejor dices, para pagar una reforma del local, pues hago la reforma en el propio edificio. Pero lo cierto es que cuando se hagan los nuevos juzgados, en principio en el Palacio de Justicia lo único que va a quedar va a ser la Audiencia Provincial, y no se quedará algún fiscal o algunas oficinas de Fiscalía, con lo cual la planta baja va a quedar vacía, y la planta superior, o sea, la planta segunda, que es donde se van a hacer las obras, pues también quedará vacía. No sé qué finalidad se pueda dar. En algunas otras ciudades se han utilizado dependencias de este tipo. Por ejemplo, quiero pensar en la Audiencia Provincial de Ávila, se utilizan para salas para dar cursos de formación a los funcionarios, etcétera. Pero claro, el Palacio de Justicia de Ávila era mucho más pequeño y solo tenía una sala abajo. Aquí va a quedar mucho espacio libre. Yo creo que habrá que ser imaginativo con el Ministerio y buscarle alguna utilidad justificada. Por ejemplo, podría ser, yo considero, por ejemplo, para organizar actividades de formación para funcionarios de la Administración de Justicia, incluso a nivel superior, a nivel de la provincia, se podría utilizar, y además supondría un uso adecuado del edificio, una promoción incluso de Segovia a efecto de realizar actividades y que venga gente a formarse aquí.
En fin, son ideas, pero algo habrá que hacer con el resto del edificio. Habla de Ávila que su colega el presidente ha pedido el juzgado número 6 diciendo, oiga, tenemos más población que Segovia y Segovia ya tiene el juzgado número 6. Bueno, a ver, ¿qué vamos a decir entre Segovia y Ávila que no sepamos ya? No, es la vieja rivalidad. Hombre, efectivamente, hay que reconocer que el municipio, el término municipal de Ávila, tiene más habitantes. Pero si se sale del término municipal de Ávila no hay nada, quiero decir, o hay muy poco, con perdón de los abulenses que nos pueden estar escuchando. Segovia, la cuestión que tiene es que no es Segovia capital, es Segovia y todos los pueblos de alrededor. Si sumamos todos los pueblos de alrededor, o sea, el partido judicial de Segovia posiblemente tenga más habitantes que el partido judicial de Ávila. No he hecho la cuenta. En todo caso, es una cuestión pues que es matemática pura, es decir, es ver el número de habitantes que hay, el número de asuntos que registran y si es necesario otro juzgado o no. Desde luego, desde Segovia, yo por lo que me toca, o en la sala de gobierno, en ningún momento me opondré a que se creen juzgados en otros lugares si hacen falta. Sí. Perdona, le iba a preguntar una curiosidad respecto a este juicio con 50 testigos. No es de extrañar que se celebre en otro punto. Recuerdo el juicio del aceite adulterado en la Casa de Campo. Y en Segovia, pero yo creo que en Segovia es el primero que se celebra fuera de la sede judicial. Es el primer juicio que se celebra, que se va a celebrar fuera de la sede judicial. Es el primero que tenemos con tanta gente y el problema que nos surgía era que necesitábamos un lugar donde realizarlo. Yo, hablando con el gerente territorial del Ministerio de Justicia, que son los que tienen que poner los medios materiales, decía que qué íbamos a hacer porque habría que buscar algo, y fue gracias a la intercesión o una llamada de la subdelegada del gobierno que dijo que había estado en la sede del INS y que había visto que había unas dependencias que estaban vacías y que eran unas salas de usos múltiples, que eran muy grandes y que a lo mejor nos podían servir. Y así fue la cosa, claro. Al Ministerio alquilar una sala específica para esta materia, montarla y desmontarla, pues le supone un gasto que, si se puede evitar de esta forma, una forma de cooperación entre las administraciones, a mí me parece que es mucho mejor que el estar gastando dinero en alquileres que al final no va a ninguna parte. Lo que sí que tiene la actual sede de la audiencia es arco de seguridad, pero es la única sede judicial de Segovia que cuenta con ese tipo de medidas de seguridad. Me dice que no, corrígeme. No, es la única que lo tiene. Funcionarios, abogados, procuradores se quejan habitualmente. ¿Cómo solucionar esta falta de seguridad en las sedes judiciales de Segovia? Pues sí, es un problema que lo llevamos denunciando constantemente, pero no es un problema solo de Segovia, es un problema de toda la comunidad. Es decir, el problema es, en Segovia específicamente es la dispersión, claro. Son 5 sedes y entonces la instalación, o sea, poner seguridad privada en todas ellas, arcos de seguridad, es una inversión muy costosa y aparte de que en algunos sitios es imposible. O sea, en el juzgado de lo penal y en el juzgado número 6, como es un piso, ahí poner un arco de seguridad pues es que prácticamente ni cabría. Y lo que se había pedido era por lo menos que al vigilante de seguridad se le proporcionase una pala detectora, por lo menos para poder pasar si era necesario. Y el problema se ve agravado todavía más en los pueblos, en Sepúlveda, en Cuéllar, en Santa María, porque ahí sí que no hay ni vigilante de seguridad, ni guardia civil, ni nadie. Lo que conseguimos, yo creo que fue hace un par de años por ahí, fue, hablando con la gerencia, decirles que al menos que instalasen cámaras de videovigilancia, instalando en las oficinas, en alguna dependencia de las oficinas, instalando las cámaras, por lo menos para que si pasaba algo, si había algo sospechoso, que se pudiese llamar a la Guardia Civil o a la Policía Municipal, en el caso de Cuéllar, para solicitar ayuda. Porque no hay nada, y de hecho es algo que nos pasó en el juzgado de Sepúlveda el año pasado. Una persona que entró allí muy violenta, debía tener algún problema y bueno, no quiso salir, empezó a amenazar a los funcionarios, hubo que llamar a la Guardia Civil se lo llevó hasta la plaza, claro, lo dejó allí y volvió a entrar, pero volvió más agresivo. O sea, a mí la juez me llamó preocupada, claro, porque los funcionarios se tenían que haber encerrado, se tuvieron que cerrar en un despacho.
Y al final lo que se hizo fue poner un vigilante de seguridad. Durante un tiempo ha estado, porque esta persona se decretó su internamiento en un centro, vamos, en el módulo de psiquiatría, y parece ser hasta que disminuyó la peligrosidad, es decir, pero se puso temporalmente. Pero es una situación en la que se encuentran los juzgados, sobre todo, ya digo, los juzgados de los pueblos, porque no están tan protegidos como están los de la capital, y que es un problema serio. Y ya digo que es un problema a nivel de toda Castilla y León. Ahora, es muy desagradable encontrarse con el acusado y con la víctima, ¿no? Se producen unas situaciones, por su experiencia, desagradables total. pero día a día. O sea, sí, desagradables total. Compartir espacio entre ambos. Es que, efectivamente, es que en el juzgado penal es que es un pasillo. Entonces allí tiene que estar todo el mundo. Es decir, que aparte de que, bueno, es cierto, pero incluso hasta muchas veces se está oyendo lo que se está declarando en sala y se oye fuera. Es decir, es que, bueno, pero esperemos que se corrija en un tiempo breve. Pero son situaciones, claro, es que un piso no es para mantener un juzgado ni una sala de vistas, porque es algo muy específico y tiene una singularidad que no lo tiene. Lógicamente tenemos que ir avanzando y tenemos que ir corrigiendo todas esas deficiencias. Yo me acordaba cuando llegaba la Guardia Civil con la metralleta y el detenido, y tenías que hacer así para que pasase el Guardia Civil con la metralleta. Eso lo hemos visto, lo hemos conocido, pero claro, eso, bueno, son tiempos pasados. Tenemos que ir a mejorar por lo menos algo donde haya un poco, si se quiere, ya no de intimidad, pero por lo menos de no juntarse todo el mundo allí, no hacer una tortilla con todos los huevos ahí revueltos. Insisto que al principio a lo mejor me he excedido con la descripción apocalíptica que hizo hace un año, pero sí que todo lo que estamos relatando hoy, esa retaila de quejas y reclamaciones de la justicia, nos dejan entrever que la Administración de la Justicia, pese a ser pilar básico de la democracia, es casi la gran olvidada por todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque no ha habido financiación suficiente para hacer una justicia del siglo XXI. Es una gran pregunta. Y yo no sé si atribuirla hasta cierto punto al hecho de que somos un poder sin poder económico, quiero decir, sin presupuesto. Es decir, los jueces tenemos un presupuesto, Consejo de Poder Judicial, pero que no es para medios materiales, que depende del Ejecutivo, dependemos del Ejecutivo, con lo cual es un poder del Estado que hasta cierto punto a la hora de suministrar los medios los proporciona el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, a la hora de diseñar su política de gastos, evidentemente tiene que atender a una serie de gastos, y los gastos de justicia evidentemente no son los más populares. Quiero decir, de construir el edificio de Segovia va a costar la cantidad X, la que sea, pero a lo mejor con esa cantidad se consigue hacer desdoblar la circunvalación de Segovia. ¿Qué tiene más visibilidad? Incluso si nos ponemos un poco demagogos casi, ¿quién tiene más, quién usa más la instalación que se haga? Pues evidentemente se utiliza más la circunvalación que la Administración de Justicia. Es decir, a veces yo creo que se parte de esos criterios de la racionalización del gasto, y entonces no se nos tiene tan en cuenta, quizá. Perdón, presidente, decía el expresidente Juan Vicente Herrera en uno de sus últimos actos como presidente de la Junta de Castilla y León, que casi se congratulaba de no haber transferido la Administración de Justicia a Castilla y León, de las pocas comunidades, porque intuía que no iba a haber financiación suficiente como para sostenerla. Castilla y León tiene un problema, o tenía, y yo lo sigue teniendo, un problema serio en cuanto a la distribución territorial. Es decir, tenemos muchos juzgados, muchos partidos de un solo juzgado dispersos por toda la comunidad. Y en muchos de ellos los edificios en que los albergan no están en condiciones de dignidad. Y claro, eso es un presupuesto muy, muy elevado para cualquier administración regional. Yo creo que, hablando de esto que acabo de decir de dignidad, es quizá el punto en el que se debería atender más. Yo creo que es que hay cosas que hay que reclamar para la Administración de Justicia, no ya al final porque sea más cómodo para los letrados, más cómodo para los jueces, para los funcionarios, porque estemos juntos. Es una cuestión de dignidad. Es decir, quieras o no, somos un poder del Estado y algo debemos representar, y tener unas instalaciones que al menos permita que al que acuda a las instalaciones vea que es una instalación del Estado, condiciones, que ahí se está haciendo algo
más o menos importante. Desde luego, para el justiciable muchas veces no hay cosa más importante que los pleitos ante los que se encuentra. Yo creo que exige una cierta... instalaciones, y no hemos entrado a valorar, que aquí también hay mucha crítica, los medios técnicos, el sistema, los fallos todavía del Exnet, la justicia digital, los sistemas de videograbación de juicios, que también usted es bastante crítico con ello. Ahí también hay tarea pendiente. Ahí hay mucha tarea pendiente, pero en este sentido sí que tengo que decir que frente a las críticas que podamos hacer al Ministerio de Justicia, al llamado territorio ministerio, es decir, las comunidades autónomas que aún dependen del Ministerio de Justicia, que no están transferidas, hay que decir que en materia de expediente digital y digitalización, el Ministerio de Justicia está a la cabeza del resto de las comunidades a la hora de su interés en implementar estos sistemas. El problema que tiene, o la contraprestación que tiene, claro, es que se va implantando paulatinamente. Segovia estuvo de las primeras en entrar en esta materia, precisamente por ser de menor tamaño, y entonces hemos estado sufriendo los experimentos iniciales, es decir, los fallos que tenía, y se van mejorando. Sigue habiendo muchos problemas. Es verdad que el sistema de grabación, por ejemplo, se ha cambiado hace poco a un sistema de grabación mejor. Ahora las grabaciones son mejores, pero sigue habiendo problemas, pero a veces ya no debido al propio sistema, sino a la propia inercia de cómo se preparan las grabaciones para que luego puedan ser adecuadamente vistas. Hasta aquí hemos llegado, casi nos hemos pasado el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Ignacio Pando, Julián Sanz, Paco Fernández, y a ustedes, sobre todo, desearles muy buenas noches y emplazarles hasta el próximo miércoles.